Revolución 4.0. En el episodio anterior hablábamos sobre qué es la inteligencia artificial y cómo ha comenzado a integrarse en nuestra vida diaria, pero hoy queremos ir un poco más allá. Sí, porque mira que más allá de lo impresionante que pueda parecer, también hay muchas preguntas importantes que deberíamos de hacernos hoy. Y para eso, hoy traemos a nuestro invitado Camilo Arango, experto en el tema. Gracias por continuar con nosotros. Empecemos con una mirada general. Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Camilo Arango, soy analista y desarrollador de software. También tengo diplomado en desarrollo de aplicaciones móviles y soy egresado de la Universidad Alura Latam en Brasil en desarrollo de software en especialidad de frontend. Un saludo para todos nuestros oyentes de este podcast. Camilo, bienvenido. Iniciemos la conversación con una pregunta puntual. ¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? Personalmente tengo una opinión bastante positiva con lo que es la inteligencia artificial, ya que es una herramienta bastante útil en todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de software y también nos indica que es una herramienta que podemos utilizar para crear muchas cosas más aparte de lo que nosotros estamos acostumbrados, ya que nos puede ayudar tanto con lo que es generación de video, generación de imágenes y todo esto va a ayudar a que podamos de pronto ser un poquito más efectivos en nuestro trabajo. Camilo, mira que pienso algo muy parecido a vos y complementando con lo que tú dices, las inteligencias artificiales hoy en día nos están ayudando a automatizar mucho más nuestros procedimientos y procesos, ya sea en la parte laboral o educativa. Como por ejemplo, mira que en unos meses anteriores una niña logró graduarse de su colegio a través de inteligencias artificiales porque tenía problemas de lectura y escritura. Entonces, mediante el tema de voz, comandos de voz, pudo realizar todos sus trabajos, ensayos y demás en inteligencia artificial y poder graduarse del colegio. Pienso que estos desarrollos tecnológicos nos están impulsando mucho a avanzar a la nueva era digital 4.0. Y aunque parece que es mucho la productividad que genera estas inteligencias artificiales en imágenes, en poder redactar, organizar textos, hacer cosas diferentes, pues igualmente hay que preguntarse algo más allá, o sea, ¿qué hay de diferente? Lo que parece que cautiva, si tiene otro lado, otra cara, ¿y cuál es? Exactamente, Nikita. Nosotros generalmente cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos en los puntos positivos que nos ha traído para la sociedad en general, para las compañías, para los colegios, pero un punto importante que mencionan en el libro Nexus, y cito textualmente, dice: el mundo está al borde del colapso ecológico, las tensiones internacionales y políticas van en aumento. Y vamos de cabeza hacia la era de la inteligencia artificial, una red de información ajena al ser humano que amenaza con aniquilarnos, después de todo lo que hemos logrado. ¿Por qué somos tan autodestructivos? Nexus mira a través de la larga lente de la historia humana para reflexionar sobre cómo el flujo de información nos ha traído hasta donde estamos. Camilo, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, como toda tecnología emergente, tiene también sus riesgos, especialmente cuando hablamos de riesgos ambientales, a pesar de que no lo tomamos como muy importante o que no lo veamos como tan en serio. El consumo energético de una inteligencia artificial es bastante alto y esto también se debe ver en el tipo de refrigerantes que se utilizan para estos servidores. Estamos ante una tecnología que demanda grandes cantidades de energía para darnos una gran cantidad de respuesta también. Entonces lo que nosotros nos enfrentamos en este punto es a tratar de encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la conservación de nuestro ecosistema, ya que no podemos darnos el lujo de perder uno por querer alcanzar el otro. Antiguamente, cuando empezó el desarrollo tecnológico, que vimos todo lo que tenía que ver con las carretas a caballos, que se hizo la transición a los carros de vapor y luego se hizo la transición a los carros de gasolina, en ese momento del desarrollo de la humanidad no estábamos considerando de pronto los riesgos ambientales que eso iba a traer. Pero nosotros hemos ido recapacitando como especie y viendo la necesidad que tenemos de conservar nuestro planeta. En este punto entonces siempre se ha tratado de empezar la utilización de energías limpias, apoyarnos de la energía solar, la energía eólica, para generar todo lo que necesitemos sin costarle la vida a nuestro propio planeta. Actualmente la inteligencia artificial tiene unas demandas bastante grandes en los usuarios y eso tiene un costo energético bastante alto, que se traduce también en un costo ambiental.
Lo que queremos a futuro es que sencillamente estos desarrollos en energías limpias y de pronto en una mejora tecnológica nos pueda llevar a que no nos cueste el planeta el seguir un avance tecnológico en la humanidad. A lo largo de la historia se han tenido que hacer en sus primeros inicios grandes sacrificios para poder lograr esos grandes éxitos que hemos tenido en el desarrollo. Por lo menos en el campo de la medicina, en sus primeros inicios se empezaron a hacer experimentos con humanos, con animales, para poder desarrollar vacunas, tratamientos y demás que pudieran ayudar a aliviar ciertas dolencias, problemas ambientales y de salud en esas épocas. Entonces, creo que es muy importante que hoy en día se siga teniendo presente que el desarrollo de las inteligencias artificiales se está haciendo de manera también consciente. Muchas empresas están utilizando maneras más responsables, como es el caso de Microsoft, que está desarrollando un microchip, como se vio en la película de Spider-Man. Un microchip muy pequeño que puede trabajar a altas velocidades. Está desarrollando un chip cuántico que va a ayudar al procesamiento de información mucho más rápida, a lo que podría tardar 1 hora en un archivo, hacerlo en un par de segundos. Por eso el chip cuántico, estoy leyendo, bacán. Años de procesamiento de datos lo saca en 2 segundos. Sí, porque eso lo manejaban en ceros y unos. Esta ya maneja que el estado de un bit podría ser 0 o 1. La información sí tiene que codificarse en eso. En un chip cuántico el bit es 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces eso lo que hace es que él calcula todas las posibilidades existentes para un evento y al final le dice, no, pero yo necesito saber qué pasa en este evento. Va a pasar eso. Lo traduce de uno. Pero eso no sería como predecir. Algo así, sino que es como la teoría esa de que dice que si vos pones 1.000.000 de micos con 1.000.000 de máquinas de escribir y le das todo el tiempo del mundo, al final ellos pueden escribir una obra de Shakespeare, porque sencillamente tienen todas las posibilidades y todo el tiempo del mundo. Entonces sencillamente lo que hace el chip cuántico es eso, puede hacer todos esos cálculos en segundos de ver todas las variables posibles, pero dice, no, yo quiero una variable la más exacta con este y este evento. Entonces le dice, si eso y eso y eso pasa, entonces el resultado es esto. O sea, es decir que específicamente en qué eventos se podría utilizar. No, en todo. Se puede utilizar en medicina, en tecnología, en aviación, en todo, porque sencillamente, por ejemplo, con lo que maneja Julio, si de pronto hay un evento en el que diga, no, para hacer un viaje de X ciudad a otra ciudad se tienen que considerar esta velocidad, este viento, este clima, y entonces sencillamente el chip cuántico te dice todas las posibilidades son estas. El clima se está comportando de cierta forma, entonces se tiene que comportar usted de esta forma para que el evento siga su curso normal. O sea, según lo que están diciendo, ¿qué piensan sobre la idea de que la inteligencia artificial es una amenaza que puede aniquilar al ser humano? En ese caso son dos cosas aparte. Una es la inteligencia artificial y otra cosa es el procesamiento de datos. Porque lo que hace, él no tiene inteligencia artificial como tal, sino que es un procesador. Solo que es uno muy, muy, muy rápido. Entonces puede manipular grandes cantidades de datos en poquito tiempo. Hasta el momento no se tiene pensado utilizar esa tecnología en inteligencia artificial, porque ahí sí ya sería complicadito, porque sencillamente él ve todos los escenarios posibles. No, se va a tropezar aquí, me va a desconectar de la energía. No, yo mejor sencillamente hago que le pase una planadora por encima y ya. O sea que entonces sí es posible que teniendo ese chip cuántico la inteligencia artificial podría recobrar algún tipo de vida, por decir así. Es complejo porque pues igual los seres humanos tenemos es la creatividad. Nosotros tenemos eso sí es algo que es muy difícil de que puedan emular, de que vos tenés un requerimiento en la inteligencia artificial, por ejemplo, vos necesitas editar una foto, vos decís, yo quiero que esto sea así, que tenga estos tonos, que aquí tenga estas sombras y listo, él te lo procesa. Pero si vos le decís a la inteligencia artificial, ¿cómo te gustaría que fuera esta foto? Ella se queda, no, pues yo no tengo gustos, yo no tengo como sentimientos, no tengo preferencias, no sabría cómo procesarla. Ya si uno en un futuro muy, muy, muy lejano, porque no estamos hablando de 10, 15 y no por ahí 100, 200 años, donde se le dé mucha libertad a eso, ya ahí sí se puede empezar a ver casos donde ella pueda tomar decisiones conscientes sobre sus preferencias y beneficio de algún caso en específico. Por ejemplo, un gobierno puede tener una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial solo va a pensar en el beneficio de su país. Y dice, este país entonces está con ciertas condiciones que amenazan a mi país, entonces yo sí puedo entrar ahí a atacar de cierta forma.
pero esos son escenarios muy hipotéticos y muy lejanos. Y sencillamente, en la actualidad, la inteligencia artificial nos está sirviendo a nosotros, ya que tiene unas directrices primarias de sencillamente obedecer todos los requerimientos que le hagamos nosotros como usuarios. Pero siempre y cuando se le den más libertades a esa inteligencia artificial, donde ella pueda adquirir más creatividad y pueda reemplazar ciertas cosas inherentes al ser humano, nos podríamos estar enfrentando a ciertos peligros al delegar todas las opiniones o todo el sentimentalismo y lo que hace de verdad un ser humano si lo empezamos a delegar a las máquinas. Ahí es donde crece un gran problema que nos podría llevar de pronto hacia una catástrofe si no somos cuidadosos y conscientes de cómo manejar este avance tecnológico. Es decir, Camilo, que según lo que tú nos comentas, ¿somos nosotros quienes estamos haciendo con la inteligencia artificial lo que queremos? Actualmente sí, somos nosotros los que estamos definiendo qué es lo que queremos crear, cómo lo queremos crear, cuáles son lo que llamamos en la inteligencia artificial los prompts que queremos que la inteligencia artificial ejecute. Pero esto es en la época que nos encontramos actualmente. ¿Qué puede llegar a cambiar? Sencillamente, al haber un avance tecnológico diferente, donde los requerimientos sean un poco distintos, darle ciertas libertades de acción a una inteligencia artificial puede sencillamente que ella tome decisiones, pero esos son escenarios muy hipotéticos y muy lejanos. Pero de igual manera, para el desarrollo personal y humano es muy difícil. Eso entra más que todo para el campo militar, para el campo médico y algo muy reservado, como lo fue en alguna época el tema de los celulares. La telefonía, que solamente lo podían tener altos mandos militar. El desarrollo de computadoras, primero tenían los ejércitos, los países antes de poder, no total uso. Entonces, digamos lo que es algo que para darle como más seguridad al uso cotidiano tiene que pasar por esos medios, como lo fue su computadora en su momento, que es una máquina que nos sirve demasiado hoy en día para todo, pero primero pasó por fase militar, después por la fase, digamos, la gubernamental y hasta llegar ya al punto de la persona del día a día. Tal vez en casos hipotéticos, mucho después puedan pasar cosas, quién sabe, bien locas, pero por el momento lo que entendemos, lo que vemos en estas nuevas generaciones, lo que está haciendo la inteligencia artificial, tal vez no estamos ahí amenazando a que la inteligencia artificial vaya en contra de su integridad, pero sí está causando que esta herramienta, que no es considerada herramienta para muchos jóvenes, sino que realmente lo que está causando es que estén cada vez más dormidos, con pereza de pensar, de ver soluciones, sino que lo usual, ¿no? ChatGPT, cualquier cosa que puedas escribir ahí, meter algún problema matemático, ya todos lo están solucionando de manera muy, muy rápida, pero esto pues es prácticamente devolucionando la mentalidad de estas generaciones. Nos gustaría saber más un poco sobre cómo evalúas el desempeño real de la inteligencia artificial en distintos sectores. ¿Está cumpliendo con lo que se esperaba? Se puede decir que a nivel tecnológico está cumpliendo con los objetivos, ya que se espera que los tiempos de respuesta y la forma en que procesa los datos se está dando como se esperaba que se diera. Con respecto a lo que mencionas de cómo las personas están haciendo uso de ella, sí tienes mucha razón y tiene mucho que ver que ciertas personas les falta el hambre de conocimiento, se están entregando al camino fácil, por así decirlo. Mucho tiene que ver con los trabajos, con la educación, en donde sencillamente el uso de la inteligencia artificial dices, no, pues ella me puede hacer el ensayo en 5 segundos, entonces yo para qué lo voy a pensar. En este caso también se está viendo con el desarrollo de software, estamos viendo que muchas personas están utilizando código generado por inteligencia artificial, pero que no entienden realmente cómo funciona el código. Ahí es donde ya hay una falla como programadores. Cuando tú sencillamente dices, esto funciona, pero no me importa por qué funciona, sino que sencillamente lo utilizo, es donde nosotros dejamos de ser como esa especie que se caracterizó siempre por buscar un poco más de conocimiento y empezamos a involucionar, como lo mencionas. Yo no te voy a negar que yo he utilizado inteligencia artificial para muchos de los desarrollos que he hecho, pero sencillamente no es lo mismo tú decirle a una inteligencia artificial, por favor créame un diseño para que me solucione este problema específico, sino que uno tiene que saber utilizarla como una herramienta, como para lo que fue diseñada. Tienes que decirle, necesito crear cierto componente de software, cierta función que procese los datos de cierta forma, ¿qué recomendaciones me das para hacerla?
Entonces sencillamente ya puede empezar a recomendarte. Puedes utilizar una librería, puedes utilizar un framework, puedes construirlo desde cero si quieres, con estas y estas especificaciones. En ocasiones podemos tener código que nos entrega la inteligencia artificial donde ni siquiera entendemos cómo están nombrando las variables o cuál es el flujo correcto de datos que está pasando por todo el programa que estamos creando, y mucha persona decide dejarlo así. Ahí es donde está el error. Lo que debe hacer un programador bueno o un programador que se esté formando es decirle: explícame cómo es el flujo de datos en este caso, cuáles son las variables que están interviniendo, cómo se está procesando todo, de tal forma de que nosotros como desarrolladores de verdad estemos conociendo cómo está funcionando el sistema que estamos creando, que no sea sencillamente coger y copiar y pegar los bloques de código que nos entrega ChatGPT o Gemini, sino que entendamos de verdad cómo se está complementando cada una de estas cosas en el código que nosotros estamos creando, cómo van pasando los datos, cómo van generando las variables, cómo van sus bucles procesando cada una de las cosas que tenemos, cuáles son las librerías que estamos utilizando. Entonces sí, es como todo en esta vida, es una herramienta que podríamos decir que podríamos compararla rústicamente con un martillo. Si usted necesita hacer una cama y tiene las puntillas, el martillo te sirve porque no necesitas sino la madera, puntillas y el martillo y puedes hacer una cama. Pero si tú necesitas sencillamente desquitarte con otra persona y lo primero que tienes a mano es un martillo, también lo puedes utilizar, pero haciendo un mal uso de él. Entonces, todo depende de cómo nosotros como personas queremos dar ese paso, no solamente a quedarnos en no. Yo sencillamente, hay muchas personas que ahorita se denominan ingenieros de prompts, que lo único que hacen es decirle órdenes a ChatGPT y lo que entreguen lo entregan como parte laboral, pero de verdad no están entendiendo qué es lo que se está creando. Entonces, a mí sí me parece que es algo de que debemos de tener cuidado como personas, de siempre conservar esa hambre de conocimiento, de querer que siempre saber cómo funciona todo, y que eso que una vez nos llevó a la luna y que ahora está haciendo que queramos explorar las estrellas no se pierda, que sencillamente queramos seguir conociendo qué hay más allá, cómo funciona todo y por qué funciona todo. Entonces sí es un llamado a las personas a que no se queden simplemente con lo que les dice ChatGPT, sino que también nos enfoquemos en por qué lo hace, cómo lo hace y qué es lo que nos está entregando. Entonces, las inteligencias artificiales son vistas como herramientas para potenciar nuestras habilidades, desde lo que tú dices del hambre del conocimiento, porque entramos ya en un tema donde muchas personas, donde tienen sus trabajos, tienen sus profesiones, pero ya también están entrando un pánico de cómo estas cosas solucionan la vida de muchas personas que sin necesidad de estudiar solo llegan a estas aplicaciones, a estas inteligencias y encuentran la solución de su vida. Entonces es como un túnel bastante oscuro en el que se está pasando la sociedad, y temores de muchas personas que están dando como muchos años de su vida para estudiar y conseguir un empleo, y las inteligencias artificiales parece que están empezando a reemplazar. Y es normal que la gente siempre tenga temor ante las cosas nuevas que vayan pasando en la sociedad hoy en día, pero tenemos que ser muy conscientes y entender de que las IAs nos están ayudando en lo personal a nosotros a mejorar estos procesos, como por lo menos los desarrolladores de software, como lo decía Camilo ahorita, les ayudan en cierta parte, pero no hacen todo el proceso de trabajo que necesita hacer un programador. Entonces, al igual que crear una imagen, ellos pueden ayudarte con una base, pero al final no va a quedar 100% al estilo que quiere plasmar la persona directamente hasta que no lo hace ella. Entonces, digamos que hay mucha opinión dividida en este punto, pero las guías siempre tienen que ir de la mano con el uso técnico de una persona. Sin eso no puede tener un buen desarrollo en sus respuestas. De lo que veníamos hablando, ¿cuál es hoy por hoy el papel de los programadores en esta nueva era de la inteligencia artificial? ¿Están evolucionando junto con la tecnología o hay razones reales para sentirse desplazados por ellas? Considero que se puede decir, actualmente podríamos afirmar que los programadores son los que están creando las inteligencias artificiales. Entonces, algunos podrían tomarlo como cuando te dicen que tienes que cavar tu propia tumba, ya que están creando algo que fácilmente te podría reemplazar, pero todo depende de cómo lo asimiles a que es una herramienta que te puede servir. Cuando se desarrollaron las calculadoras, todo el mundo decía, no, los matemáticos se van a quedar sin trabajo, no va a haber nadie que ya se dedique a eso, porque sencillamente con pulsar 2 botones yo tengo la respuesta. Pero la matemática es tan extensa
que sencillamente por más calculadoras y ahora con el uso de supercomputadoras seguimos enfrentando problemas que no podemos resolver fácilmente. Lo mismo pasa en el campo de la programación. Por más que tengamos el apoyo de la inteligencia artificial, ella carece de algo que tenemos las personas, que es la creatividad. Esa creatividad lo que hace es que nosotros podamos entregarle un producto útil al público. Nosotros cuando desarrollamos software recibimos unos requerimientos del cliente porque él quiere solucionar ciertos inconvenientes que tenga en su empresa, en su negocio o de pronto que quiera ver ejecutados de cierta manera. Cuando nosotros le entregamos esos comandos a una inteligencia artificial, ella te puede dar una idea clara de qué es lo que cómo se debe estructurar ese proyecto. Pero lo que es la parte visual, la parte de la comunicación con las bases de datos, la parte en que cómo el cliente va a interactuar con esa solución de software que estamos entregando, eso corresponde únicamente a la parte humana. Porque nosotros como humanos somos los únicos que vamos a ver cómo se puede hacer la interacción entre el sistema operativo y la persona que lo manipula. Nosotros actualmente estamos muy enfocados en lo que es en la accesibilidad, ya que no todas las personas tienen el acceso a las páginas web de una misma forma. Hay personas que tienen de pronto algunas discapacidades de agudeza visual, lo que puede generar que no puedan utilizar las herramientas de la misma forma. Entonces, como desarrolladores tenemos que encontrar alternativas a eso. Necesitamos ver que de pronto podamos hacer un botón más grande, el texto un poco más claro, de que haya lectores de pantalla. Todo esto va ligado a que son soluciones que una inteligencia artificial no prevé de primera manera, porque ella si tú le haces una serie de requerimientos, lo primero que se va a preocupar es que todo funcione, pero no se va a preocupar de qué tipo de usuario es el que lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar y cómo va a interactuar la persona con el software que le estamos entregando. Camilo, entonces nosotros, ¿cómo le decimos a la gente, mire, confíe en la inteligencia artificial, que ellas no le van a quitar el trabajo? Además, otra preocupación que es importante mencionar acá son los modelos de inteligencia artificial que también requieren de una enorme cantidad de energía para estrenarse y operar. Por ejemplo, ChatGPT, toda la cuestión que está sucediendo ahora con las imágenes. Entonces te reitero, ¿cómo le hacemos entender a las personas que la inteligencia artificial está de nuestro lado? Es un tema un poquito complejo porque es como tener todo el conocimiento del universo en la mano y decir que lo vamos a invertir en simplemente crear una imagen de un muñequito animado. Es difícil vos decirle a las personas hagan un mejor aprovechamiento de los recursos, porque es el equivalente a cuando ha habido escasez de agua en algunos sitios. Las personas no lo ven como algo importante porque no les ha tocado. Entonces simplemente ellos saben que escriben unas palabras en el navegador y el navegador te va a devolver una imagen, entonces no ven un costo real a todo lo que hay detrás que está haciendo que se procese esa imagen. Actualmente se están buscando alternativas para sencillamente poder alcanzar esos niveles energéticos que necesitamos para que la inteligencia artificial sea un poquito más efectiva y que no tenga tantos costos en el medio ambiente. La utilización de energías eólicas, energías solares, la utilización de pronto de nitrógenos para la refrigeración de los equipos, todas estas cosas de pronto a futuro pueden ayudar a que la inteligencia artificial sea un poquito más eficiente y que no nos cueste el desarrollo del planeta en el transcurso de avanzar en este desarrollo tecnológico que es bastante importante porque lo necesitamos dar un paso siguiente, porque los cálculos que se nos vienen más adelante, el procesamiento de datos va a ser mucho más amplio y mucho más extenso y necesitamos sí de esas inteligencias artificiales o ese poder bruto de procesamiento de datos para de pronto alcanzar unas cosas como lo que está proponiendo Elon Musk ahora con SpaceX, que es sencillamente llegar a colonizar Marte. Todos estos procesos deben de llevarse si nosotros queremos sobrevivir como especie, pero no podemos dejar que esa ambición de progreso se lleve por delante del planeta. Pero entonces por el momento lo que está ocurriendo es que sí se está sacrificando sostenibilidad por innovación. En este momento sí, como todo inicio de desarrollo, en sus primeras etapas va a ser un poquito alto el costo ambiental en comparación con el desarrollo tecnológico. Lo que se espera en años futuros es que como la tecnología avanzando casi duplicándose anualmente,
todo esto vaya generando que unos procesadores un poco más eficientes tengan un consumo de energía menor, que tengan un calentamiento más bajo y que pueda dar a que se pueden procesar los datos de una manera más eficiente. Actualmente en lo que estamos viviendo sí se podría decir que estamos sacrificando un poquito la eficiencia energética con tal de tener resultados, pero el objetivo principal es evitar esto. Pero entonces es muy fuerte porque lo que está ocurriendo es que las personas solo están utilizando las inteligencias artificiales de la manera en que desean, pero no sé, y si estoy mal, pues me corriges, pero creo que no he visto lo suficiente como charlas donde puedan decir el impacto que está teniendo estas inteligencias artificiales y cómo sería como el mejoramiento para saber utilizarlas y para que de cierta forma tal vez el impacto ambiental pueda reducir por ahora mientras se está sacrificando la sostenibilidad por la innovación. Además, se debe tener en cuenta también que el daño ambiental puede ser irreversible. Sí, en eso sí hay una preocupación bastante alta porque estamos enfrentándonos a eso, a querer crear unas tecnologías que no existían ni se soñaban hace algún tiempo y que obviamente van a tener un alto costo ambiental, así no se tenga presupuestado. Actualmente se considera que generar una imagen de estilo estudio Ghibli, como se puso de moda hace muy poco, puede estar oscilando entre los 5 y 10 litros de agua. ¿Cómo se mide ese consumo de agua en este caso? Se puede decir que es el agua que se utiliza para enfriar los procesadores donde se tramitan estos datos. Pero cuando se dicen que se gastan esos de 5 a 10 litros de agua, esa agua no se está perdiendo. Esa agua simplemente está haciendo un proceso en el cual pasa por los servidores, retiene el calor de estos, pero el agua vuelve al medio ambiente. Entonces es como sencillamente como el temor. Podríamos compararlo como el temor que se tiene a la energía nuclear, donde podemos ver que siempre las chimeneas de las plantas de energía nuclear están botando cantidades insanas de humo y la gente ve eso y se preocupa, pero lo único que está haciendo eso es botar el vapor de agua con que se enfrían los reactores. Esto lo que hace es que esa agua vuelva inmediatamente al cielo, se vuelvan y se formen las nubes y vuelva a caer en forma de lluvia. Pero sencillamente el temor de cómo se manipula o cómo se interpreta la utilización de recursos ambientales en contraste con la inteligencia artificial es alto en muchas ocasiones por falta de comunicación con el usuario final. Porque no es lo mismo decirte que no, es que para que usted genere esa imagen se están gastando 10 litros de agua. Lo primero que la persona piensa es esa agua se está perdiendo y no va a volver. Pero esa agua fácilmente puede volver al sistema, puede volver a los ríos, puede volver a los mares, pero igual también se tiene que someterse a ciertos tratamientos, como pasa con las aguas que usamos normalmente en la casa, después de lavar la ropa, después de ir al baño. Todas esas aguas tienen que ser también procesadas para que vuelvan otra vez al medio ambiente. Muchas veces nosotros juzgamos sin conocer las cosas a profundidad, ya que sí se están realizando ciertos procesos de mitigación, como por lo menos lo mencionabas, el tema de circulación de agua para el enfriamiento de los procesadores, que muchas veces las noticias o las informaciones que sacan nos mencionan que se gastaron cierto tipo de cantidades de litros de agua, cuando en realidad se dice más allá de eso, que también se volvieron a sus fuentes hídricas y demás, y eso no se echó a perder. Y bueno, ha sido muy interesante lo que hemos conversado, lo que se ha dicho el día de hoy, y esta siguiente pregunta es para toda nuestra audiencia. Para ustedes, ¿la inteligencia artificial está ayudando realmente a la humanidad o está empezando a convertirse en un riesgo disfrazado de avance? Buena audiencia, y cerramos con la pregunta que nos deja Julio, porque precisamente la intención de esta conversación no solo era entender la tecnología, sino también cuestionar hacia dónde nos está llevando. Camilo, gracias por estar con nosotros y por abrirnos este espacio de reflexión. Sin duda, este tema no solo nos reta a nivel tecnológico, sino también ético y social. Muchas gracias por la oportunidad de pertenecer a este capítulo de este podcast. Le estoy muy, muy, muy agradecido. Me encantó la dinámica que manejamos hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias también a nuestro equipo de trabajo. Este es el cierre de nuestra primera temporada. Nos vemos próximamente en Ondas TIC Revolución 4.0 el 8 de mayo. Donde seguiremos explorando los temas que definen nuestro presente y moldean nuestro futuro. ¡Chao! ¡Chao! Revolución 4.0